Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el cual hemos estado en oración, cantando y compartiendo también los testimonios. Ahora es el momento para oír y para recibir la palabra de Dios. Por eso, si tiene su Biblia, le invito para que me acompañe abriendo su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 4. Así, si tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo en primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Y vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta aquí vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Y podemos mirar cuál es la lucha que el mundo tiene. En esta misma carta el apóstol Juan dice que nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el mundo tiene la lucha ¿de qué? De que está bajo el poder del maligno. O sea, vencer al mundo significa vencer al maligno, vencer ese poder. Ahora, ¿cuál es su poder el que ejerce? Como hoy hablábamos, el engaño de Satanás no tiene que ver con las falsas religiones, ni con las prácticas ocultistas, si bien es parte del engaño de Satanás. Pero el engaño de Satanás tiene que ver con el que el mundo entero está siendo engañado, es con la acusación, con la condenación. Teniendo encubierto entre los que se pierden la palabra verdadera del Evangelio. Ese es el engaño de Satanás. Él tiene encubierto entre todos los que se pierden la palabra del Evangelio. Por eso dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Amén. Que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que hemos vencido el sistema que está bajo el maligno por el cual tiene engañado al mundo todo. Pero esto tenemos que confirmarlo, más allá de que tenemos el testimonio y sabemos que es así, pero la Escritura confirma la misma Escritura. Así que me gustaría que abriera conmigo en el libro de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis, que también es escrita por el apóstol Juan, y vamos a leer el capítulo 12, versos 9 y 10. Capítulo 12 de Apocalipsis, versos 9 y 10 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Podemos ver que la acusación, la condenación que está en los corazones de los que se pierden, está ¿por qué? Porque está encubierto el Evangelio, porque el Evangelio todavía les está siendo velado. Por eso la Escritura dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que la justicia de Dios es algo que está encubierto, y está encubierto ¿entre quiénes? Entre los que se pierden, los que todavía tienen la acusación, los que todavía tienen condenación en el corazón. Por eso que el engaño de Satanás, ¿cuál es? Seguir acusando, seguir condenando. Cuando uno tiene la acusación en el corazón, ¿por qué la tiene? Porque vive por las obras, porque no vive por la fe. Al vivir por las obras, todavía recibe la acusación. ¿Por qué? Porque por obra ningún hombre puede ser justificado. Pero cuando uno deja las obras para vivir por medio de la fe, entonces ya no tiene acusación, sino que la sangre de Jesucristo, que es más pura que la sangre de los animales, limpia la conciencia de toda obra muerta. Amén. Entonces podemos mirar que el engaño de Satanás es que mantener acusado y condenado al mundo todo, cuando en realidad el mundo fue reconciliado para con Dios por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando en realidad el sacrificio de Jesucristo, que fue suficiente para limpiar los pecados de la humanidad toda, y que ha sido eficaz en ello, Satanás sigue encubriendo ese hecho entre los que se pierden. ¿Para qué? Para que no alcancen la salvación, para que no resplandeciéndole la luz del Evangelio, no puedan alcanzar la salvación. Y todavía siguen estando acusados cuando en realidad ya fueron reconciliados. Por eso el Señor fue claro con el apóstol Pedro cuando le dijo: no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Cuando él dijo: desde mi juventud nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y el Señor le había dicho que matara y que comiera, pero los animales que tenía en el lienzo eran todos catalogados como animales inmundos. Pero algo había pasado, que por medio de la sangre de Jesucristo fueron reconciliadas todas las cosas para con Dios. Sabemos que todas las cosas sufrieron un perjuicio al desobedecer el primer hombre. Vino el castigo sobre la tierra, vino el castigo sobre la humanidad toda, vino el juicio sobre la tierra, vino el juicio sobre la humanidad toda. Amén. Y aún la tierra está esperando la libertad gloriosa de los escogidos de Dios. Está esperando a que todas las cosas entren en el orden del reino de Dios establecido aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el engaño de Satanás? Seguir manteniendo la acusación, seguir manteniendo la condenación en los corazones. ¿Cuándo es que nosotros vencemos al mundo? Cuando salimos de ese sistema, que es el sistema de obras, que es el sistema por el cual ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Y entramos a vivir por la fe. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, cuando nosotros salimos de ese sistema, que es el sistema de las obras, para ser justificados delante de Dios, y empezamos a vivir por la fe, ahí podemos ver, hermana querida, y ahí podemos ver, hermano querido, ¿de qué? De que ahí es donde se encuentra nuestra victoria. Por eso la Escritura dice:
¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, mirando de esta manera, el acusador de los hermanos, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ya fue arrojado fuera y fue promulgada la salvación. Ese pasaje de la Biblia que hemos leído, el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué es menospreciar su vida? Menospreciar la vida. Entender que por medio de esta vida nosotros no podemos presentar nada delante de Dios con lo cual poder agradarlo o poder llegar a ser justos delante de Dios. Eso es menospreciar la vida. Amén. Entender que de esta vida que nosotros hemos recibido como herencia de Adán, la cual recibimos de nuestros padres, no hay nada que podamos presentar delante de Dios por lo cual podamos ser vistos como justos, por lo cual podamos ser aceptos, por lo cual podamos ser agradables a Dios. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser justos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener buen testimonio delante de Dios? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Cuál es la palabra del testimonio? La palabra verdadera del Evangelio. Amén. Entonces esa es la victoria que vence al mundo, y ese es el gran conflicto que el mundo tiene, que habiendo Cristo muerto, derramado su sangre en la cruz del Calvario para reconciliar consigo mismo todas las cosas por medio de ese sacrificio, hoy ese hecho está velado por causa de la incredulidad, manteniéndole al hombre atareado en sus obras, manteniéndolo al hombre ocupado en sus obras. Sigue estando velado la luz del Evangelio, el poder del Cristo y el hecho de que en el cielo se escucha que ha venido la salvación. Amén. Que ha venido la salvación. ¿Qué es lo que se escucha en el cielo? Que ha venido la salvación. ¿Para salvar a quiénes? A los ángeles caídos. ¿Para salvar a quiénes? Sino a la humanidad. La salvación ha venido para salvar al que se había perdido, al hombre. Amén. Y esa salvación manifiesta el poder de Dios y el poder de Cristo. Entonces nosotros miramos, hermano querido y hermana querida, por medio de la Escritura, y podemos llegar a comprender cuál es el combate en el cual se encuentra el mundo todo. ¿Cuál es el engaño en el cual se encuentra el mundo todo? Y es que les está velado la palabra verdadera del Evangelio. Pero cuando nos son iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra verdadera del Evangelio, ahí es cuando vencemos. Y no solamente vencemos, sino que esa victoria también se ve reflejada en la vida en la cual vivimos. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la acusación, ya no vivimos bajo la condenación, sino que vivimos en una libertad. Vivimos en una libertad. Por eso la Escritura dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesita
los pueblos en común, oír la palabra del Evangelio. Recibir la palabra verdadera del Evangelio por la cual puedan llegar a vencer. Si no reciben la palabra verdadera del Evangelio, entonces, ¿qué es lo que acontece? Que todavía siguen bajo la acusación, bajo la condenación. El diablo sigue acusándole y condenándole, aunque ya fueron limpios. Aunque ya la sangre de Cristo se derramó para limpiar los pecados de la humanidad toda, a causa de que siguen creyendo a la mentira y no le dan gloria a Dios, es que no pueden entrar a esta libertad gloriosa. Por eso dice, por cuanto no quisieron dar gloria al Creador. Entonces terminan siendo entregados a un poder engañoso. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que mirar, hermano. ¿Por qué? Porque si recibimos la palabra de Dios, hacemos afrenta, o sea que nos paramos de frente y decimos, no, para mí no es tan así. O tenemos por inmunda la sangre de Jesucristo, siendo que es más preciosa y que con esa sangre fueron limpiados todos los pecados de la humanidad, no queda otro sacrificio por los pecados, sino que queda una horrenda expectativa de juicio y de condenación, dice la Escritura, en hebreo, ¿no es cierto? Si hacemos afrenta al Espíritu de verdad y tenemos por inmunda la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, no queda más ofrendas por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Entonces, una persona que está bajo esa expectativa, viviendo con esa expectativa, ¿qué libertad tiene? ¿Qué paz tiene? ¿Qué felicidad puede tener una persona que en sus días lo único que tiene por delante es una expectativa de juicio y de condenación? No puede tener felicidad. No importa lo que en este mundo alcance, pero si tiene la condenación, si tiene la acusación en su corazón, por más que haya ganado todos los bienes de este mundo, pero no recibió la libertad de su alma, no recibió la salvación de su alma, entonces nunca va a poder ser verdaderamente feliz esa persona. Por eso el perjuicio más grande es diluir el Evangelio y presentar el Evangelio como hoy se presenta para una vida de felicidad en este mundo, para una vida de bienestar en este mundo, para una vida de confort en este mundo, en que si somos de Dios, Dios tiene que no solamente ocuparse de perdonarnos, sino también de sanarnos, de prosperarnos y en que todas las áreas nos vaya bien. En los otros días escuchaba hablar a un pastor de Corea que mencionaba cómo en los años 70 un movimiento que hablaba enseñaba estas cosas, tuvieron mucho crecimiento. ¿Pero por qué? Porque había muchas necesidades. Al estar empobrecida la región, entonces, claro, qué mejor que llegar a un lugar en que te digan que Dios te perdona, Dios te sana, Dios te prospera, que si Dios te perdonó y salvó tu alma, también entonces te prospera y también te sana y restaura tu hogar. Entonces, al estar en una sociedad sumida, digamos, en la pobreza, era algo muy atractivo, por lo cual ese movimiento fue creciendo ampliamente, pero hoy ya teniendo otro estilo de vida. O sea, ya hoy pudiendo acceder a la medicina avanzada, teniendo economía, teniendo recursos, ya a los hombres y a las nuevas generaciones ya ese mensaje no los atrae. Amén. No los atrae. Pero cuando nosotros hablamos sobre este tema en particular, que es el perdón de los pecados, y cuando hablamos de lo que es el verdadero arrepentimiento, y cuando hablamos de lo que es la justicia por la fe, ese mensaje sí bendice. Amén. Hoy cantábamos, y los que enseñan la justicia irán como las estrellas
a la perpetua eternidad. No solamente bendice al que lo escucha, también bendice al que lo comparte, ¿no es cierto? Porque si nosotros enseñamos la justicia, ¿cuál es la promesa de Dios? Que iremos a la perpetua eternidad como estrellas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hoy tiene que oír la gente? El mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo todo está bajo el maligno, lo dice la Escritura, lo hemos leído, ¿no? Que nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, engaña al mundo entero. ¿Y cuál es el engaño? Dice, se escucha la voz en el cielo que dice, ha venido la salvación, el poder de nuestro Dios y de su Cristo. Y fue arrojado a tierra el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Entonces el engaño de Satanás es tener oculto el Evangelio, es tener velado el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces lo que menos quiere es que nosotros compartamos el verdadero Evangelio, en donde se revela la justicia de Dios, donde la obra del hombre está excluida. Por eso el hombre que cree es salvo y puede tener la seguridad de la salvación eterna, no de una salvación temporal, que depende de que si yo hoy hago, estoy siendo salvo. Si mañana no cumplo, perdí esa salvación. Como muchos grupos enseñan hoy, ¿no? Que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces están todos los días midiendo. Hoy hice lo correcto, hoy soy salvo. Mañana me equivoqué, fallé a Dios, entonces estoy perdiendo, estoy descuidando. Eso no es salvación eterna, ¿no? Salvación eterna es cuando está excluida la obra del hombre. Cuando es por la obra de Jesucristo, la cual Dios ha entregado por medio de la fe para que sea dado por gracia, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Entonces el engaño del diablo es justamente eso. No son las falsas religiones o las prácticas ocultistas o el humanismo. Sí, eso podríamos decir que son todos los ingredientes que el diablo presenta, la moda, todas las cosas que presenta el diablo, amén. El nuevo orden mundial, todo lo que usted le quiera llamar, amén, de la forma en que le quiera llamar. Pero todo eso no tiene ningún efecto sobre su vida si le es revelada la justicia de Dios por medio del Evangelio. Cuando le es revelada la justicia de Dios por medio del Evangelio, ahí usted se convierte en un vencedor, ahí usted se convierte en una vencedora. Porque ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Los que hemos creído, hemos vencido, los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermana querida y hermano querido, cuando pensamos en este tema, ¿no? En la victoria que vence al mundo, podemos mostrarnos agradecidos delante de Dios, porque le ha placido revelarnos a Cristo, corriendo el velo de la incredulidad en la cual el mundo todo está cegado, entero, el mundo todo está cegado entero, con ese velo de incredulidad que no le permite ver la verdad del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, que con su sangre cubrió multitud de pecados, para que hoy los que creemos en ese sacrificio podamos obtener el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Amén. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podemos anunciar fehacientemente que nos fue revelado, y al darnos esta revelación, al darnos este conocimiento, a iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento, Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén. Dios nos ha hecho más que vencedores.
Por eso, hermana querida y hermano querido, quiero invitarle a dar gracias al Señor. Y si todavía usted no escuchó la palabra verdadera del Evangelio, que pueda acercarse a un lugar donde puedan enseñarle la palabra verdadera del Evangelio por la cual puede recibir el perdón de los pecados. Estamos agradecidos a Dios que Dios nos está guiando en estos días para poder hacer un estudio bíblico en este lugar. Amén. Vamos a llevar en los días 16, 17 y 18 de mayo un estudio bíblico en este lugar. ¿Cómo fui perdonado de mis pecados? ¿Cómo fui perdonado de mis pecados? Y allí vamos a enseñar detalladamente día tras día para que quienes participemos de esta enseñanza podamos ser guiados a la verdadera fe, al verdadero arrepentimiento y despojarnos del pecado que nos asedia. Amén. Vamos a orar. Padre querido, queremos darte gracias porque mientras estábamos en el mundo estábamos a merced del diablo y estaba encubierto en nosotros la palabra verdadera del Evangelio. Pero cuando te plació revelarnos a Cristo, fue corrido el velo de la incredulidad por el cual nos resplandeció la luz del Evangelio y hemos podido ver y hemos podido creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de su sacrificio y al ser derramada su sangre fueron cubiertos multitud de pecados. Mediante la fe en ese hecho es que hoy tenemos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe, Señor, por lo que te damos gracias, porque a ti te ha placido el revelárnoslo por medio del testimonio de aquellos que han testificado, Señor, de esta gracia que es anunciada en el mundo todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición, hermana querida, qué bendición, hermano querido, haber podido recibir esta palabra y que podamos seguir meditando en ella, ¿no? Cuando nos vemos como vencedores, pensando ¿en qué he vencido? Bueno, en esto hemos vencido, en que salimos del sistema del mundo en el que el diablo tenía engañado al mundo entero, ocultándole la verdad del Evangelio. Amén. Así vamos a estar entonces en esta hora alabándole al Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,